Jesucristo es sin duda el amor de nuestra vida. Y el Señor siempre quiere que nosotros aprendamos a disponer el corazón para Él. Sabemos que somos tentados y en esa misma tentación poco a poco nos vamos desviando del amor de Dios. Y un amor que es único, que es capaz de cambiar, de transformar y de liberar. Cuando nos apegamos demasiado a los afectos humanos, empezamos a depender del cariño de otros, de la aprobación de otros, y nos vamos olvidando que a quien en definitiva tenemos que darle cuenta es a Dios. Estos días en que hemos venido caminando en este libro de Apocalipsis, también he ido interiorizando y poniendo a Dios en el lugar más importante y primordial de mi vida. Aunque me cueste, porque no siempre tengo la disposición, no siempre tengo la intención inclusive. Pero ahí vemos que se cumplen las palabras de San Agustín. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a quienes elige. Y cada uno de nosotros debe ir dando respuestas a Dios. Y debe ir pidiendo al Señor esa luz sobreabundante para que Él pueda hacer en nuestra vida algo distinto a lo que nosotros podemos ser, si nos dejamos guiar por nuestros propios criterios y por nuestra propia voluntad. Dios espera lo mejor, pues empecemos a darle lo mejor de nuestra vida y de nuestro corazón. Hermanos, tenemos que llegar a descubrirnos quiénes somos realmente nosotros mismos. Y cuando nos lanzamos en el mar de la fe, en el mar del apostolado, allí vamos descubriendo que ese mar es mucho más amplio de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros en definitiva aspiramos. Tenemos que trascender, tenemos que ir mucho más allá, porque Dios espera siempre lo mejor de cada uno. La vida cristiana es una vida de exigencia, de renuncia, de entrega, y sabemos que somos limitados y que no siempre tenemos disposición y mucho menos entrega. Pero lo importante es que Dios va ayudándonos con su gracia y con su amor. He empezado nuestro encuentro de hoy con esta pequeña reflexión para que interioricemos, para que meditemos, para que nos dejemos iluminar por la palabra, porque no solo vengo a tener un conocimiento intelectual e interpretativo, sino que debo verme a la luz de la palabra. Debo entrar en contacto con Dios, que es palabra viva, que es palabra eficaz. Y que por muy pesado que sea el camino, sabemos que Dios está del otro lado, esperando por nosotros. Seguimos en esa misma dinámica de signos, símbolos, figuras que nos ayudan a entender y a descifrar el mensaje de Apocalipsis. Hemos leído Apocalipsis en un contexto histórico, pero también en un contexto interpretativo.
porque hemos ido avanzando, pero también interiorizando cada una de las palabras, de los signos, símbolos que este libro contiene. Y este libro es maravilloso porque nos pone de cara a Dios, de cara a nuestra vida eterna. Y es un poco de lo que hoy se trata, de lo que hoy vamos a conversar aquí. Esa cosecha escatológica que Dios recogerá al final de los tiempos. ¿Cuántas veces seriamente nos preguntamos por nuestra vida eterna? Nos preguntamos por nuestra vida en Dios. Vivimos afanados, vivimos pendiente del mañana, de las deudas por pagar, de las cosas que tenemos que comprar, del dinero que no nos alcanza, de la crisis económica, de la pandemia. Vivimos sumergidos en un mar de preocupaciones que le van quitando lugar a Dios, que le van quitando a Dios ese puesto primordial en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra familia. Vamos desviando la atención de lo esencial y más importante. ¿Qué es lo primero que hago al abrir los ojos cada mañana? ¿Agradezco o ya empiezo a preocuparme por las 1001 cosas que tengo que realizar durante el día? Y me empiezo a preocupar banalmente de aquello que no tengo, de aquello que me hace falta. Y me voy olvidando de que Dios tiene un plan. Me voy olvidando de que Dios tiene un propósito en mi vida. Y que no lo debo desviar por otra cosa que no sea Él, que no sea agradarle, que no sea estar en comunión con Él. Así que, como veíamos en los encuentros anteriores, hay una victoria provisional del mal, pero el mal no tiene la última palabra. Hay una bestia que nos está acechando cada vez más, que es la de el egoísmo. Porque estamos pensando solo en nosotros. Nos olvidamos del otro como hermano y le vamos quitando su dignidad. Le vamos robando eso que Dios le ha dado. Cojamos nuestra vida en serio. Y digo nuestra vida cristiana porque es la que debe tener el primer lugar en nuestro corazón y en nuestra mente. Ese propósito concreto de agradar en todo a Dios, aunque cueste, aunque sea difícil, aunque no siempre tenga ganas, pero que ese sacrificio, ese esfuerzo de hoy sea la garantía de que mañana estaré en su presencia, de que mañana estaré en Él y Él me dará la fuerza y me capacitará para que yo pueda dar siempre lo mejor de mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta tarde, noche, venimos a tu presencia para que tú nos instruyas y nos guíes por caminos de justicia, de amor y de verdad. A la luz de Apocalipsis ponemos nuestra vida, ponemos nuestra historia, ponemos también esa sed de triunfalismo que tenemos y ponemos todo aquello que tú quieres que seamos para que tú también puedas hacernos a tu manera, para que nos puedas dar instrumentos necesarios para alcanzar aquello que solo un corazón deseoso de ti puede
alcanzar. Que logremos no solo éxitos humanos, sino también éxitos espirituales que se vean materializados en nuestras obras concretas y que siempre dispongamos el corazón y el alma para agradar y alabar en todo a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Evangelista, ruega por nosotros. El apóstol San Juan, a quien se le debe la autoría de Apocalipsis, era un hombre apasionado por Dios. Era un hombre consciente de que Dios le había dado aquello que él necesitaba para que su vida estuviese completa. Y es que cuando realmente nos entregamos a la voluntad de Dios y nos ponemos en sus manos, pues aquellos criterios y aquellos deseos materiales, humanos, se van disminuyendo por una ansia de estar verdaderamente en presencia de Dios. Juan era un amante de Dios, un convencido de que Dios había tocado, había llamado, que había hecho presencia plena y total en su vida. Y eso lo vemos plasmado en cada capítulo, en cada palabra, en cada punto, en cada coma de Apocalipsis. Porque Apocalipsis es un libro de avanzada, por así decirlo, porque es un libro con un alto lenguaje de amor, de misericordia y de bondad por parte de Dios. Es un libro que contiene una gran enseñanza que hasta hoy sigue estando vigente, que hasta hoy sigue haciendo ruido, chisqueando en nuestros oídos. Nadie queda igual después de leer Apocalipsis, porque no es un libro que uno pueda olvidar fácilmente, no por el morbo que se genera en torno a la escritura apocalíptica, sino cuando lo interpreto a la luz de los hechos que han acontecido y que acontecerán, se puede descubrir la grandeza de un libro inspirado verdaderamente por Dios, con un mensaje claro para una comunidad, para una asamblea eucarística que se llena de la presencia de Dios. Por eso Apocalipsis lo podemos considerar como un libro eucarístico, un libro litúrgico, donde hay una asamblea que está viviendo la celestial misa, que está viviendo la constante presencia de Dios. Una vez un sacerdote decía, la misa cuesta. Yo no entendí estas palabras hasta que me hice sacerdote. Y es cierto, la misa cuesta mucho. Vivir la Eucaristía en cuerpo y alma y presencia total, a veces no es algo fácil de lograr, pero tampoco difícil de alcanzar. Por eso, cada vez debemos ir haciendo más conciencia de que la Eucaristía es el centro y culmen de nuestra vida cristiana. Porque solo cuando podemos interpretar todo lo que sucede en la Eucaristía a la luz de Dios y de lo que Dios quiere para nuestra propia vida, uno dice, ¿por qué me ama tanto? ¿Por qué se hace tanto por mí? ¿Quién soy yo para merecer todo el agrado y el beneplácito de Dios? Pero ahí vemos que no es un mérito propio, es un regalo de Dios, porque a Él le da la gana, porque así Él lo quiere, así es Dios. Y no podemos decirle a Dios cómo tiene que ser o cómo tiene que amarnos. Al contrario, debemos estar
plenamente agradecidos por lo que Dios ya da a nuestra vida y a nuestro corazón. Este cuello hoy se me está moviendo mucho. Pero bien, bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a entrar en contacto con la Biblia. Abran sus Biblias y ya estamos en presencia de Dios. Por allí algunos habían preguntado en relación al libro de Apocalipsis, que si este libro tenía una, que si algunos padres de la iglesia habían hecho referencia a Apocalipsis. Y pues la verdad que sí, hay varios padres de la iglesia primitiva, como San Irineo, San Policarpo de Esmirna, San Justino, quienes hablan de Apocalipsis dando una interpretación del mismo libro. También está la Biblia comentada por los santos padres, que es todo el compendio de la Biblia, pero dividido en varias partes con la escritura y el comentario patrístico. Entonces, sí, los padres han hablado en su momento sobre Apocalipsis y han dado una gran enseñanza, una gran luz a todo este libro maravilloso, ¿no? Entonces, hoy vamos avanzando el Cántico de Moisés y del Cordero, que será el punto definitivo de Apocalipsis, y ya lo iremos viendo más adelante. La semana pasada veíamos el choque entre el bien y el mal, las 3 señales. Hoy vamos a ver una de las últimas señales, que sería el sello de los 144,000 con el Cordero en el monte Sión, ¿no? Entonces nos vamos a ubicar, ubíquense allí en sus Biblias, en el capítulo 13 de Apocalipsis. Yo estoy buscando acá, Apocalipsis, capítulo 13. Ok, aquí está. Bueno, muy bien. Vamos a ir leyendo Apocalipsis en su capítulo 13. Entonces vi que emergía del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una diadema y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos. Parecía una pantera, pero tenía las patas como las de un oso y la boca como la de un león. El dragón le cedió su poder y su trono con un inmenso imperio. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal ya estaba cicatrizada. Toda la tierra maravillada siguió a la bestia, y todos adoraron al dragón porque él le había cedido el poder, y también adoraron a la bestia diciendo: ¿quién se le puede igualar y quién puede luchar contra ella? La bestia, el dragón, que tienen características muy particulares: 7 cabezas, 10 cuernos. Y nos podemos imaginar en nuestra mente como un monstruo de las series y de las películas de superhéroes. Sí, esa puede ser la imagen que venga a nosotros en primer momento. Pero leyendo el texto e interpretándolo a la luz de los hechos acontecidos, nos damos cuenta de algo interesante. Aquí hay un reclamo por parte de la comunidad cristiana hacia el Imperio Romano, que ha venido
esclavizando, maltratando, humillando al pueblo escogido, a Israel. Destruyó la ciudad, destruyó el templo. Se sienten desterrados, se sienten humillados. Y claro, aquí se puede estar refiriendo al emperador, que es despiadado, que no tiene nada de bondad, nada de misericordia. Al contrario, es terrible, es calculador, no tiene ni se dobla ante el dolor del otro y no se detiene. Por eso lo pone así, de esta manera grande. Lo materializa de esta forma para dar a entender que este hombre no tiene ningún tipo de escrúpulos. Que había antes un dragón, ahora hay una bestia. El dragón puede ser el anterior emperador, Nerón, que había sido cruel con los cristianos. Escuchemos en el versículo 6. Ella y se permitió a la bestia proferir palabras altaneras y blasfemias, y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario, y contra los habitantes del cielo. Y también le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos, y se le dio poder sobre toda familia, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no figuran desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que ha sido inmolado. El que pueda entender, que entienda. Estamos en la mitad de este capítulo y nos damos cuenta de que lo que está ocurriendo en torno a la comunidad es espantoso, es indeseable. Se sienten humillados. Las mismas palabras del autor nos hacen conmover de tener misericordia por esa comunidad que la está pasando mal, pero que de igual forma sigue esperanzada en el sello, en la marca del Cordero. Maldición contra Dios, blasfemias contra su nombre, su santuario, el lugar de su culto es destruido. Hay un ataque contra los habitantes del cielo. Me hacen acordar a las palabras de San Pablo. Somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Qué bonito sentirse ciudadano del cielo, sentirse parte de esta historia también. Pero hay una gran tristeza por parte del autor al ver estos hechos. Estos que habitan la tierra adoraron a la bestia, se doblegaron, se olvidaron del libro de la vida, se olvidaron de la inmolación del Cordero. Una realidad vigente en la iglesia, en la historia de la humanidad. Hoy también nosotros somos idólatras de esa bestia que hoy podemos llamar poder, dinero, lujuria. Esas son las nuevas bestias que se levantan ante la sociedad y contra los cristianos. Estamos en una lucha constante. Se nos ha querido meter por activa y pasiva de que no hay mal, de que no existe la presencia del mal, del diablo, del enemigo. Claro que sí, hay una lucha constante. Tenemos que hacerle frente con la oración, el ayuno, la Eucaristía.
Los cristianos están olvidando la oración. Están viviendo una vida ritualista, cultural, pero no espiritual. Y a eso tenemos que tenerle pavor. Un director espiritual decía, le tengo pavor blasfemar contra Dios. Y cuántas veces hasta inconscientemente hemos blasfemado, hemos injuriado, hemos ofendido el nombre de Dios. Por eso el autor dice, el que pueda entender, que entienda. Claro, quienes leían esto eran las comunidades y las comunidades entendían claramente. Es un mensaje por descifrar, un mensaje que tenía que ser de esta manera para que pudiera llegar a muchos, porque si no, si se hablaba claramente, entonces iba a ser motivo para más persecución, para más muerte. El que pueda entender, que entienda. Dice Jesús en el Evangelio, el que tenga oídos, que oiga. Seguimos avanzando en este capítulo. El que tenga que ir a la cárcel, irá a la cárcel. El que tenga que morir por la espada, morirá por la espada. En esto se pondrá a prueba la perseverancia y la fe de los santos. Enseguida vi surgir de la tierra otra bestia que tenía 2 cuernos, como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio. Y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. También realizaba grandes prodigios, llegando a hacer descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de todos. Y por los prodigios que realizaba al servicio de la primera bestia, sedujo a los habitantes de la tierra para que fabricaran una imagen en honor de aquella que fue herida por la espada y sobrevivió. También se le permitió dar vida a la imagen de la bestia para hacer hablar y dar muerte a todos aquellos que no adoran su imagen. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente. La tiranía que siempre ha estado presente en los poderosos de la tierra. El mal se vale de cualquier persona, de cualquier situación, para producir mucho más mal. Cosa contraria que sucede con el bien. El bien busca mucho más bien. Y es lógico, ¿no? ¿Cuántos se pueden seducir por una persona que tenga una ideología, que tenga una línea de pensamiento? Y muchos pueden aplaudir como focas ante poderosos, ante líderes, ante gobernantes. ¿Cuántos no aplaudían cuando los emperadores romanos hacían circo con los cristianos? Y aquello eran acontecimientos masivos, pero catastróficos, abominables, deplorables. Pero muchos aplaudían, muchos se reían, muchos se olvidaban de que esa era una persona y que tenía dignidad. La crueldad que no tiene límites. Muchos pueden ver prodigios, pero prodigios que se construyen destruyendo a otros, haciéndole mal, matando inclusive a otros. ¿Cuántos hoy se doblegan ante el poder, el afán de conseguir más y más y más? Dice el texto, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Esto es lo que han hecho también dictadores tiempo después de Apocalipsis. Los dictadores hacen esto.
Ponen una marca, ponen un sello para que una persona pueda ir a comprar lo que necesita para subsistir, sin importar que esa persona ni siquiera tenga dinero, que no tenga los recursos, porque el Estado se convierte en el papá que provee, pero que en el fondo manipula y pone a la gente a su manera. Eso sucede con el comunismo. Tal vez acá no se ha vivido esa realidad, pero en países vecinos y hermanos de América, esta realidad se vive y es presente y actual. ¿Cuántos con un sello, con una marca, para poder comprar lo necesario para su vida? Para esto se precisa sutileza. El que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana. 6, 6, 6, 666. El número 666, que se refiere acá en Apocalipsis 3:18 a esta bestia, es un número clave, una especie de acertijo que hay que descifrar o calcular con un poco de inteligencia. Para ello, había un juego de aquellos años llamado gematría, que consistía en ponerle números a las letras, ya fueran vocales o consonantes, en griego o en hebreo. Domiciano, del cual dice Juan, que era uno de los 7, que ya que la bestia tenía solo 7 cabezas, como vimos, como es sencillamente, porque este emperador, como fue tan cruel como Nerón con los cristianos, era visto como si fuera un segundo Nerón, porque la bestia, Nerón, era y ya no es, porque había muerto. Pero ¿qué hace el octavo? Porque era como si Nerón hubiera vuelto, hubiera revivido en la persona de Domiciano, tan cruel como Nerón mismo. Por eso el octavo emperador era uno de los 7. Ya sabemos pues de qué bestia se trata en el Apocalipsis. El imperio romano, opresor y perseguidor, el que tenía el mando político, económico, religioso de aquellos años tan difíciles, fue tan perverso, pues perseguía a los que no aceptaban su política y corrupción, que beneficiaba a los poderosos y mandaba la muerte a los cristianos. No era pues una bestia real, un animal espantoso o algo así como nosotros podemos llegar a pensar en las películas de superhéroes, no. Era un símbolo perfecto del anticristo. Juan dice que ese imperio caerá, y pues cayó, y triunfará el poder de Cristo y del Cordero. Los regímenes no duran para siempre. Los regímenes son temporales. Pueden pasar tal vez muchas generaciones, pero no durarán para siempre. Y en esta realidad de Apocalipsis lo vemos cada vez más evidenciado. Este número 666, que es el número del anticristo, es un número clave. Se recuerdan que en el año 2006, 6 de junio del 6 del mes 6 del 2006, se iba a acabar el mundo, iba a haber una gran manifestación. Pues hasta el momento no hubo nada de esa manera. Pues muchos han querido manipular la figura del anticristo, el número 66, 666. Y realmente tenemos que siempre interpretarlo a la luz de lo que esto nos dice, de lo que Apocalipsis estaba descifrando como un mensaje en clave. Pues sí, muchos anticristos se levantan también hoy. Muchos que persiguen a la iglesia, que persiguen a los sacerdotes, que blasfeman, que hablan mal, que también se burlan de nuestros actos cristianos. Cuánta persecución. Cada vez que leo las noticias
de la iglesia a nivel mundial, me sorprende de cómo muchos cristianos son perseguidos y asesinados a causa del nombre de Cristo. Se está viendo con mucha más frecuencia que hay una irritación contra la figura religiosa católica, imágenes, estatuas de la Virgen, de los santos, de Jesús, que están siendo destruidas, iglesias quemadas. Díganme si esto no es obra del anticristo, de aquellos que no quieren nada con Dios. Esta es una realidad patente que no podemos nosotros pasar desapercibido. Cada vez más se está viendo esa persecución en muchos lugares mitigadas y en otros lugares frontales. Se quiere silenciar la voz de la iglesia, que eso ha sido una constante siempre. Pero el poder de Cristo triunfará y de eso no nos quede la menor duda. Y tal vez no seamos testigos nosotros en ese momento, porque ¿quién soy yo para merecer ya la venida de Cristo, verdad? Y en eso debemos pedirle mucho al Señor, esa luz abundante y sobrenatural para que Él pueda hacer grandes cosas en nosotros. Seguimos avanzando. El juicio de Dios es inminente, pero ¿qué significa este número? Ahora vamos a ir a ver que hay un número, no como el 666, sino un número de perfección y de plenitud dado por Dios. Leamos capítulo 14 de Apocalipsis. Después vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte, acompañado de 144,000 elegidos que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí entonces una voz que venía del cielo semejante al estrépito de un torrente y al ruido de un fuerte trueno, y esa voz era como un concierto de arpas. Los elegidos cantaban un canto nuevo delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender este himno, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que se han contaminado con mujeres y son vírgenes. Ellos siguen al Cordero donde quiera que vaya, que no se han contaminado con mujeres y son vírgenes. Ellos siguen al Cordero donde quiera que vaya. Han sido los primeros hombres rescatados para Dios y para el Cordero. En su boca no hubo mentira y son inmaculados. Luego vi otro ángel que volaba en lo más alto del cielo y llevaba una buena noticia, la eterna. ¿Qué significa este número que siempre ha causado un poco de interrogante en Apocalipsis? Sabemos que en esa victoria provisional del mal vendrá con un juicio por parte de Dios, ¿no? Porque si no hay algo por lo cual condenar o enjuiciar, entonces no tendría mucho sentido todo este libro. Pero este libro está en clave a que habrá un juicio y una liberación definitiva por parte de Dios. Entonces, ¿qué significa este número? Ya hemos visto que esta cifra es simbólica, como sucede con todos los números de Apocalipsis. Aquí Juan, el vidente, juega con los números. El número 12 simboliza al pueblo de Dios y el número 1000 significa una cantidad incontable. Multiplicando 12 en el Antiguo Testamento por 12 en el Nuevo Testamento por 1000, da como resultado 144,000. Esto es una forma bellísima de decir que la salvación de la humanidad es universal. En frase de San Pablo, es decir, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
Es un número simbólico, hermano, no es un número real. No es que será así, porque sabemos que han vivido en la tierra mucha gente buena y santa más que ese número. Pero es un número es un número de plenitud, es un número de perfección. Y esto nosotros tenemos que siempre entenderlo, que es así, que Dios quiere la perfección, que quiere la universalidad para nuestra salvación. Por eso la fe no es para un grupo cerrado, es abierta a todos. No podemos encerrar la iglesia solo en mí y en los míos. No, no, no. La salvación es para todos. La salvación está abierta para todo aquel que quiera convertirse y quiera abrirse a la novedad de Dios. La salvación no es limitada. Ahora, acto seguido, viene el anuncio de los 3 ángeles. Decía, luego vi otro ángel que volaba en lo más alto del cielo, llevaba una buena noticia, la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra, toda nación, familia, lengua y pueblo. Él proclamaba con voz potente, teman a Dios y glorifíquenlo, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. En este pasaje encontramos el anuncio de 3 ángeles, que son mensajeros de Dios y anuncian los acontecimientos del último juicio. Aquí hemos escuchado, el primero era un ángel que volaba en lo más alto del cielo, llevando una buena noticia, la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, familia, lengua y pueblo. Aquí sigue habiendo una misma idea de universalidad en referencia al número 144,000. Este primer ángel anuncia la buena noticia y nos imaginamos que tal vez sea el ángel Gabriel el que anuncia, ¿no? Este ángel maravilloso que anuncia, ¿no? Este ángel que anuncia la salvación, que anuncia la buena noticia y que llama a todos los pueblos, a todas las familias, raza, lengua, nación, proclamando potentemente, teman a Dios y glorifíquenlo porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Luego un segundo ángel lo siguió anunciando, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones el vino embriagante de su prostitución. Este segundo ángel gritó, ha caído la gran Babilonia. Aquí se anuncia algo futuro como ya ha sucedido. El imperio romano perseguidor, la Roma malvada, que luego veremos simbolizada como la gran prostituta en Apocalipsis 18, y que aquí se le llama la gran Babilonia, si bien es cierto, en los tiempos de Juan no había caído aún. En la conciencia de los cristianos ya era una ciudad perdida y destrozada por todo lo que en ella ocurría. A ella se le define como la que ha dado de beber a todas las naciones el vino embriagante de su prostitución. Cuando hablo de prostitución no hablo de actos sexuales inmorales, sino también de la idolatría. Recuerden que la prostitución también estaba muy ligada a la idolatría. Esta palabra en la tradición bíblica indica la idolatría, Oseas 2:4. Roma es idólatra de una forma agresiva y furiosa. Por eso dice de manera figurativa, emborrachada o borracha, ¿no? Con su idolatría a todas las naciones,
como ya lo veremos más adelante en Apocalipsis 18. Y luego un tercer ángel lo siguió diciendo con voz potente: el que adore a la bestia o a su imagen y reciba su marca sobre la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la indignación de Dios que se ha derramado puro en la copa de su ira, y se ha atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos, y aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca de su nombre, no tendrán reposo ni de día ni de noche. Este tercer ángel viene también con una voz potente: el que adore a la bestia o a su imagen y reciba su marca en la frente o en la mano. Esto parece una amenaza, un castigo a los que anuncian cómo beber el vino del furor de Dios, ser atormentado con fuego y azufre, sin reposo día y noche. Estas son descripciones del infierno, de los tormentos eternos, como podríamos nosotros pensar en algún momento, ¿no? Sino que nosotros tenemos que tener esa conciencia, ¿no? De los horrores que tiene que vivir en esta vida aquel que adora a la bestia, es decir, todo aquel que esté en contra de los cristianos, como sucedió en su momento con el Imperio Romano. Vean qué bonito, en el capítulo 14, versículo 13 dice: luego escuché una voz que me ordenaba desde el cielo: escribe, felices los que mueren en el Señor, si dice el Espíritu, de ahora en adelante ellos pueden descansar de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Aquí está, hermano. Felices, bienaventurados, dichosos los que creen en la palabra de Dios, los que esperan en Dios. ¿Por qué? Porque nunca serán defraudados. Y avanzamos hacia el capítulo 15, que es uno de los más cortos de Apocalipsis, pero que tiene una referencia directa con Éxodo 15. Vamos a ver de qué se trata. Después vi en el cielo otro signo grande y admirable: 7 ángeles que llevaban las 7 últimas plagas, con las cuales debía consumarse la ira de Dios. También vi como un mar de cristal mezclado de fuego, los que habían vencido a la bestia, a su imagen y la cifra de su nombre. Estaba de pie sobre el mar, teniendo en sus manos grandes arpas, y cantaban el cántico de Moisés, el servidor de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque se ha manifestado la justicia de tus actos. Después de esto vi abrirse en el cielo el templo, el tabernáculo del testimonio. De él salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, y estaban vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos con cinturones de oro. Entonces uno de los 4 seres vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas colmadas de la ira del Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo que procede de la gloria de Dios y de su poder, de manera que nadie puede entrar al templo hasta que cesaron las 7 plagas de los 7 ángeles. Hermanos, este capítulo 15 está muy bien conectado con todo el mensaje escatológico y con todo el mensaje del final de los tiempos. Tenemos en la conclusión del capítulo 14 y esta del capítulo 15 dos grandes escenas relacionadas entre sí, ¿no? Y que son muy explícitas. Recuerden, 2 fieras que estaban unidas estrechamente, el dragón y la bestia. Y el tema de fondo acá, en las dos, es de la discriminación final y definitiva que Dios
se dispone para realizar entre el bien y el mal. La primera escena expresa la intervención sucesiva de tres ángeles, como escuchábamos anteriormente. Hay un mensaje irrevocable, el evangelio eterno y la caída de la Babilonia. Viendo que hay un castigo y habrá un premio personal por haber perseverado hasta el final. Y vamos a ver que vendrá Cristo y los tres ángeles y que presentarán el juicio y habrá la imagen de la siega y de la vendimia, a lo que llamamos la cosecha escatológica, ¿no? Esto yo sé que es un simbolismo muy complejo, ¿verdad? Que a veces no es tan fácil de digerir, pero vamos hacia una conclusión final, ¿no?, del libro. Estamos en el capítulo 15, el cántico del Cordero, el cántico de Moisés, y esto viene a ser una tercera señal de especialísima solemnidad. Los 7 ángeles con los 7 cuencos en sus manos. Yo sé que esto nos remite al capítulo 12 de Apocalipsis, que hemos visto la semana anterior, pero fijémonos en esta figura de una especie de mar, de vidrio veteado de fuego. Se trata del mar, de esa fuerza hostil que se va purificando poco a poco y gracias a la acción divina. Esta acción divina de superación de los elementos negativos y hostiles se relacionan con la imagen del mar rojo en el Éxodo, como una imagen fundamental que va desarrollando una plenitud, ¿no? El cántico de Moisés, que es también traducido como el cántico del Cordero, es en la única ocasión en todo el Apocalipsis en que se nombra un personaje del Antiguo Testamento. El cántico este es sacado de Éxodo 15:1. Ustedes pueden buscarlo en su casa para hacer el paralelismo, pero se le llama a este también el cántico del Cordero, ya que es suya la creación toda, tal como se celebra acá. La intervención definitiva de Dios, que viene a aniquilar el mal moral, es decir, los enemigos de la fe, y que viene a realzar la plenitud de aquel quien es todo santo, quien es 3 veces santo, viene a dar como el final definitivo de esta historia de Apocalipsis. Ya iremos viendo las semanas siguientes el tema de la condenación de la prostituta y del triunfo de la esposa, mirando mucho más en un sentido plenamente escatológico la conclusión de este libro y la redacción final del mismo, que nos lleva al desenlace de una historia donde debe haber una convicción plena, ¿no? Así como los israelitas pasaron por el Mar Rojo hacia el desierto y luego hacia la tierra prometida, así también en la historia de la salvación, el pueblo tendrá que sufrir, padecer muchísimo a causa de Cristo, para luego pasar por el Mar Rojo, para luego cantar las alabanzas y las alegrías de Dios. Esa es nuestra esperanza. Quienes se han ofrecido como almas víctimas, es decir, como almas que se entregan en oblación a Dios por la santificación del clero, por la santificación de las almas, son almas que van en constante entrega y disposición para Dios y que padecen y sufren muchísimo. Pero todo ese sufrimiento y todo ese dolor, ellas, como almas entregadas, saben que al final de su vida, que al final de los tiempos, todo ese dolor, todo ese padecimiento tendrá un sentido incalculable
porque sufrí y padecí a causa del Señor. Yo sé que no nos gusta el sufrimiento, que no nos gusta enfermarnos, que no nos gusta estar mal, pero a veces un poco de mal en nuestra vida sacará un bien abundante. No todo es malo, no todo es perdición. También hay mucho bien y se gesta desde Dios muchísimo bien. Así que no perdamos la esperanza y no perdamos el norte de donde debemos sacar siempre las fuerzas para seguir adelante. Que ojalá un día podamos estar con todos los justos y con todos los santos de Dios. Ese juicio universal va a dar y a derramar la grandeza de un Dios que hace que nuestra vida adquiera un sentido trascendental. Así que me despido, mis queridos, y espero que este encuentro haya tenido un valor más en nuestra vida y un deseo más de descubrir y de conocer que esa palabra que el Señor nos regala es una palabra viva, es una palabra eficaz y que pueda hacer mucho ruido en nosotros, pero que sepamos que nuestra recompensa no está aquí, sino en el cielo. Te agradecemos, Dios Padre Omnipotente, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios los bendiga y unidos en santa oración.